En la región de Berisso hubieron asentamientos indígenas de grupos conocidos como Tupichamini, de origen guaraní, y relacionados con el establecimiento de reducciones y reubicaciones étnicas del siglo XVII. Sin embargo, en excavaciones realizadas en la costa de Palo Blanco, a unos 1500 metros de la playa, por el arqueólogo Eduardo Sigliano, ya en la década de los 60, permitió inferir que hubieron asentamientos previos. Esta afirmación se basa en hallazgos de cerámica, huesos tallados y especialmente dos esqueletos, uno de ellos con ajuar funerario. Este ajuar consistía en silbatos, punzones y tepetá. El tepetá es un adminículo que en esas etnias se utilizaba para diferenciar los niños de los adultos, es decir, en el pasaje, los ritos de pasaje a la adultez, el uso del tepetá que se colocaba en el labio inferior o en el labio superior indicaba que ese chico ya era adulto y con todas las categorías que se relacionan con eso. En este sentido, se realizó una datación sobre una valva de molusco asociada a la cerámica y que arrojó una antigüedad de 4600 años. Posteriormente, el arqueólogo Antonio Austral, ya en la década de los 70, realizó otras excavaciones en la zona del Arroyo del Pescado, también de Berisso, pero en este se dio la particularidad de que había una mezcla de no solamente pueblos originarios, sino también europeos, y que estaban datados en alrededor del siglo XVII-XVIII. El conjunto de restos óseos encontrados en la zona de Palo Blanco fue extraído y estudiado por el arqueólogo Eduardo Mario Sigliano en la década de 1960. Dicho conjunto de restos óseos fue extraído de la estancia denominada La Florida, que se encuentra a pocos metros del camino que comunica el centro de la ciudad de Berisso con las playas de Palo Blanco, a unos 1500 metros de la costa. El conjunto de restos óseos está compuesto por dos entierros primarios. Esto quiere decir que fueron enterrados en forma articulada y que no fueron abandonados al azar. Ambos esqueletos se encuentran orientados hacia el norte y con un buen estado de conservación y de cúbito dorsal extendido. Esto quiere decir que el torso de los esqueletos apoya sobre el sustrato. Ambos entierros se encuentran a una distancia respecto uno del otro a 4,50 metros y a una profundidad de 0,60 metros. Además, ambos entierros se encuentran en forma intrusiva en el último cordón de la ingresión marina denominada por Frengelly como querandinense. Estos antiguos ocupantes de la zona habrían vivido de la rica fauna que brindaba lugar, además de lidiar con animales y un ambiente particular. No solo la historia de Berisso está íntimamente relacionada con el río, sino también su geología, paisaje, flora y fauna. Berisso se asienta en lo que se denomina llanura costera, sobre la margen derecha del río de la Plata, formada principalmente por sedimentos, arena, arcilla, limo, arrastrados por el río. Y también afloran en la zona cordones de conchilla depositados en el pasado. La flora y la fauna no escapan a la influencia del río, siendo la primera directamente un relicto de lo que se denominan selvas marginales o selvas galería de los ríos Paraná y Uruguay, pero presentando un dominio del tala sobre las otras formas arbóreas, ya que su ambiente óptimo es el que se presenta en los cordones de conchilla, debido a su alta concentración de sales, formando los que se denominan talares. Además, como complemento de los bosques de tala, encontramos amplias áreas anegables dominadas por pastizales, siendo sus principales componentes la totora, paja brava y los juncos, entre otros. La fauna también está constituida por mamíferos típicamente ribereños como son la rata de río y la falsa nutria o coipo,
siendo más escasos aquellos de ambientes típicamente secos, más secos pampeanos, como por ejemplo la vizcacha y el tucutú. Las aves que se encuentran en la zona también son típicas de ambientes inundables, como por ejemplo el cuntipardo, la pajonera de pico corto y la gallineta común. Hace aproximadamente 18.000 años, luego de la última glaciación, el clima se fue haciendo gradualmente más cálido y comenzó la última angulación marina en la zona, que llegó a su nivel máximo, aproximadamente unos 6 metros por encima del nivel del mar actual, hace unos 6.000 años, la cual dejó los depósitos de conchillos ya mencionados. Luego de este máximo interglacial cálido, comenzó un leve y gradual enfriamiento, lo que hizo descender el nivel del mar hasta las condiciones actuales. Sin embargo, pequeñas fluctuaciones se siguieron dando, siendo una de las más notables la denominada pequeña edad de hielo, que abarcó desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Y de hecho, se supone que la situación climática actual solamente se impuso en la zona a fines del siglo XIX. Estas variaciones climáticas obviamente van acompañadas por una variación en la biota, siendo más en las épocas frías esta más similar a la Patagonia Norte, y en las épocas más cálidas la biota se asemeja más a la que se da en la Mesopotamia. Los datos arqueológicos indican ocupación, pero no se puede determinar cuánto tiempo estuvieron establecidos en la zona, ya que no se cuenta con datos escritos de la presencia humana prehispánica. Ya con la llegada de los españoles al Río de la Plata, se inicia una nueva era en esta parte del continente. Los hechos se suceden vertiginosamente a partir de que Juan Díaz de Solís, encabezando una expedición para hallar un paso hacia el Mar del Sur, descubre el Río de la Plata, al que denomina Mar Dulce, avistando las costas de Magdalena en 1515. En 1535, don Pedro de Mendoza, el primer adelantado, partió de España con una buena flota, compuesta por 14 naves y unos 2.000 hombres, que llegaron al Río de la Plata a comienzos de 1536. Y en febrero de ese año establecieron una precaria fundación, el puerto de Nuestra Señora del Buen Aire. Pero el conquistador que realmente influyó en la historia de Berisso fue don Juan de Garay, que vuelve a fundar la ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María de Buenos Aires en 1580, en nombre del adelantado Juan Torres de Vera y Aragón, del cual era lugarteniente. A partir de esta fundación y la subsiguiente conquista del territorio y de los habitantes que en ellos vivían, los otorgó en forma de encomienda a los hombres que le ayudaron en su empresa. La encomienda era un otorgamiento de poderes sobre las tierras y los habitantes originales. A Juan de Garay hijo se le entregó un cacique de origen guaraní y todos los indios que formaban su tribu. El cacique Quenguipeu, que también respondía al nombre de Tubichumini, de nación Meguay o Mebeguá. Este cacique se subleva en 1604 y son trasladados en forma de reducidos hacia la isla Santiago, zona que pertenecía a lo que en su momento se denominaba Pago de la Magdalena y que comprendía lo que hoy es Magdalena, parte de Berisso y Ensenada. Algunos registros que se remontan hacia 1618 indican que sobrevivían de la caza y de la pesca, y los últimos registros los ubicarían en la zona de la isla hacia 1638. Para 1890 se inaugura el puerto La Plata, dividiendo la isla Santiago en dos, conformando Isla Santiago en Ensenada e Isla Paulino en Berisso. Y hablando de historia, el puerto no nace en 1890,
ya que existen registros del uso de un puerto natural para el 1700, un puerto con mejor calado y protección que el de Buenos Aires, que se denominaba el puerto de la Ensenada de Barragán. El puerto de Buenos Aires era un puerto de contrabando, pero un contrabando español, es decir, los artículos que pasaban por el puerto de Buenos Aires eran españoles o acordados por los españoles. Pero por el Río de la Plata pululaban marinos de diferentes nacionalidades, ingleses, franceses, portugueses, holandeses, que en general eran piratas, corsarios o aventureros. Y como España estaba en guerra con estos diferentes países de Europa, lo ideal era tener un puerto alternativo que permitiera no solo descargar o cargar bienes rápidamente, sino la reparación de barcos sin la supervisión de los funcionarios de la corona, que podrían entorpecer el accionar de estos marinos. De ahí el puerto de la Ensenada de Barragán, un puerto natural, ideal para el contrabando y que durante siglos fue utilizado para este fin. Esta situación se acrecienta después de 1776, fecha en que se conforma el Virreinato del Río de la Plata, donde el control del contrabando en el puerto de Buenos Aires se intensificó, haciendo crecer el de la Ensenada, debido a su capacidad de poder ingresar en canales y ríos internos hasta varios kilómetros con navíos de buen porte como fragatas y bergantines. Esto obviamente no iba a pasar desapercibido por las autoridades y a fines de 1780 instalaron algunas naves de guerra para el control en el puerto de la Ensenada, pero esta instalación duró poco o era eventual, por lo que el contrabando prosiguió durante décadas hasta la invasión de los ingleses en 1807, donde el puerto de la Ensenada se convirtió en escenario de uno de los hechos más importantes de la historia de la futura República Argentina.